Vamos a Madrid porque la actualidad de España pasa por la publicación desde este mismo miércoles de los archivos del conocido como el 23F. Se trata del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando agentes armados de la Guardia Civil, liderados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Diputados a tiros. Vamos a la capital española con Marina Colorado, corresponsal de France 24. Marina, primero me gustaría pedirte que desglosemos brevemente lo que fue este episodio y por qué es tan importante en la historia reciente del país. Sí, un poquito de contexto. Hacía menos de 6 años en ese momento que había muerto el dictador Francisco Franco en 1975. La monarquía parlamentaria de España era muy joven, era un país también azotado en ese momento por el terrorismo de ETA y había un descontento dentro del sector militar por ciertas leyes que se estaban aprobando, como por ejemplo los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, que según ellos hacían peligrar la unidad de España. Entonces, lo que pasó ese 23 de febrero de 1981, como bien decías, es que sobre las 6:15 de la tarde un grupo de militares irrumpió en el Congreso de los Diputados mientras se llevaba a cabo la votación de investidura del que fuera a ser presidente del Gobierno en ese momento, Leopoldo Calvo Sotelo. El teniente coronel Antonio Tejero irrumpió, como digo, con pistola en mano, lanzando tiros al aire y mantuvo retenidos a todos los diputados, a los trabajadores y a los periodistas que se encontraban en ese momento en el hemiciclo. Al mismo tiempo que eso sucedía en Madrid, las calles de la ciudad de Valencia se llenaban de tanques por órdenes de otro militar que también pretendía declarar el estado de excepción en esa ciudad. Finalmente, ese intento de golpe de Estado no prosperó. Un mensaje televisado del entonces rey de España, Juan Carlos I, que es el jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, con un respaldo rotundo al orden constitucional, hizo que finalmente sobre las 5 de la mañana las órdenes militares decayeran y se restableciera, por así decirlo, el orden constitucional en España, y se dio por zanjado ese episodio que tuvo a la población española con mucho temor y miedo de que otra vez de nuevo la democracia en España estuviera en peligro. La conocida como la noche de los transistores, España entera pendiente de lo que informaba en ese momento la radio. Marina, teniendo en cuenta que han pasado apenas unas horas de la desclasificación de estos documentos, ¿qué se desprende de estos textos? ¿Qué aportan sobre los hechos de ese día? Ha sido un trabajo arduo de periodistas e historiadores desde la 1 de la tarde, hora de Madrid, cuando se desclasificaron estos documentos, más de 160 enlaces con transcripciones de conversaciones telefónicas, con transcripciones de vídeos. Eso sí, ningún vídeo ni ningún audio han sido publicados, fotos, documentos y hasta el momento han salido algunas cosas que aclaran, por ejemplo, sí, el papel del antiguo CSID, el equivalente al Centro Nacional de Inteligencia ahora mismo, por el que se descubre que hubo 6 miembros de este ente que sí participaron, que estaban implicados, que conocían los planes de golpe de Estado o que apoyaron la operación. También hay croquis del año 1980 de cómo se organizaría este golpe de Estado, así como información de su preparación, y también se conoce que hubo órdenes a los soldados que irrumpieron en los estudios de Radio Televisión Española de tirar a matar. También se lee en los documentos desclasificados, en documentos anónimos en este caso, cómo los golpistas tenían planes de volver a actuar y decían que había errores a corregir. El primer error que marcan en estos documentos es haber dejado, y leo textualmente, dejado libre al Borbón, refiriéndose al rey Juan Carlos I, al que consideran un objetivo a abatir y a anular por su intento suicida, dicen, de intentar tener un gobierno junto con los socialistas. Varias novedades también sobre las conversaciones telefónicas que se dieron entre el Palacio de la Zarzuela, donde vive la familia real española, y distintas personas del equipo con los distintos militares cabecillas de este golpe de Estado. En esas transcripciones desclasificadas se lee cómo Juan Carlos I fue rotundo en su
mensaje de querer mantener el orden constitucional y en el que le pedía a los militares que depusieran su actitud y que se retiraran, así como mostrar su decisión de mantener el orden constitucional y de nunca abdicar y de nunca abandonar España, algo que luego tuvo que hacer, pero por otros motivos de fraude fiscal y de escándalos que le rodeaban. También se han conocido en estos documentos desclasificados mensajes de solidaridad y de enhorabuena por el intento fracasado de golpe de Estado de líderes internacionales como por ejemplo la reina de Inglaterra Isabel II o el entonces presidente de Cuba Fidel Castro. Brevemente profundicemos precisamente en ese papel del rey emérito Juan Carlos I. Su discurso posterior a ese levantamiento sigue generando debate en el país ibérico en torno a qué tan importante fue. Sí, ese fue el único momento público, por así decirlo, que hubo de Juan Carlos I, 2 minutos breves en los que otra vez reiteró su apoyo inquebrantable al orden constitucional, al orden monárquico y ordenando a las Fuerzas Armadas que desistieran de este intento de golpe de Estado. Sigue dando mucho de qué hablar. La tesis oficial o la versión oficial era que Juan Carlos I o que el golpe de Estado más bien no había prosperado por el poco apoyo de los militares y la alta lealtad o nivel de lealtad que tenía el rey en ese momento entre la cúpula militar, pero todo eso ha estado siempre rodeado de muchas dudas. La desclasificación de algunos de estos documentos, bueno, de todos los documentos que quedaban por desclasificar, resuelve algunas de estas dudas con estas transcripciones de conversaciones telefónicas entre el propio rey o su equipo en la zarzuela a los militares, en los que, una vez más, reitero, el rey Juan Carlos I insistía en que desistieran de este intento de golpe de Estado. Ese mensaje de 2 minutos en televisión española fue clave para poner a Juan Carlos I como líder del restablecimiento, por así decirlo, del orden democrático en España, una imagen que se deterioró en los años posteriores con una serie de escándalos relacionados con fraude fiscal y que después se desataron en la abdicación en su hijo, el rey ahora Felipe VI, en 2014 y su posterior huida de España en 2020 a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece.